Para todos nuestros hermanos y amigos que día nos acompañan, cada uno de vosotros, muy buenos días. Una vez más es un placer estar con ustedes para poder compartir la palabra del Señor en este día, un día tan especial que el Señor nos brinda, una vez más, la vida, la salud y al mismo tiempo también la oportunidad de poder compartir este día domingo en la escuela dominical con cada uno de vosotros. Estamos siempre con ese mismo ánimo, ese mismo propósito de poder continuar haciendo nuestro trabajo que el Señor nos encomendó, y con cada uno de vosotros, estimados hermanos de las diferentes congregaciones a nivel nacional y también del lugar de donde nos están sintonizando. Vaya para ustedes mi gran sinceros felicitaciones por estar atentos, alimentar el alma y el espíritu que en este día el Señor nos permitirá. Para eso vamos a tener que seguir adelante en nuestro programa. Vamos a escuchar una bonita alabanza. ¿Dónde están los hermanos Yair? Muchas veces sabemos que hermanos que estuvieron en la fe cristiana hoy día ya no lo están, pero esperamos que esto también, esta bendición, sea para restaurar nuestra vida espiritual, restaurar nuestra fe con Cristo y encaminarnos por el camino de la verdad. Escuchemos la bonita alabanza en este momento por el trío Belén, que nos hace llegar esta alabanza a cada corazón. ¿Dónde están los obreros de ayer que anunciaron a Cristo Jesús? ¿Dónde están los hermanos de ayer que anunciaron a Cristo Jesús? Que muy pronto se olvidaron las promesas que hicieron a Dios, que muy pronto se olvidaron de ayudar a un pobre pecador. Yo no quiero negar a mi Señor, y a mi Cristo me dio la salvación. Yo no quiero negar a mi Señor, porque Cristo me dio la salvación. El Señor me ha dado su amor, el amor que me dio la salvación. El Señor me ha dado su vida y promesas en Cristo. Aleluya.
De esta manera, estimados hermanos, una vez más nos ponemos en contacto para poder orar y de esta forma poder compartir la Sagrada Escritura con cada uno de vosotros en esta mañana. Les invito a tener que orar para que el Señor nos bendiga con su palabra. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por habernos concedido la oportunidad de poder estar aquí, Señor, reunidos en este momento a través de estos medios con cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía. Gracias, Señor, por este nuevo día y la vida, la salud que nos concedes. Una vez más, Señor, quisiéramos que todos los hermanos nos podamos unir en el Espíritu Santo para poder seguir estudiando un tema tan delicado, nada menos de la presencia de tu Espíritu Santo, que aún, Señor, nos das cada día la noción, la guía, la inspiración, la iluminación para poder hacer las cosas como corresponden. Señor, tenemos un tema tan delicado donde en los diferentes lugares y diferentes ministerios muchas veces se transmite un mensaje diferente. Quisiéramos que la guía de tu Espíritu Santo en esta mañana sea notorio en nuestros corazones, en nuestras mentes, especialmente a mí que voy a tener que ser el expositor. Permíteme, Señor, que la iluminación sea correcta, la iluminación sea bastante amplia para poder compartir con mis hermanos. Sabemos, oh Dios, que en tu palabra tenemos la única esperanza que nos llevará y nos guiará a la verdad a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Padre, en esta mañana, permite que tu Espíritu gobierne mi mente, mi corazón, mis emociones y asimismo también a nuestros hermanos. Que a la luz de tu palabra tengamos que ir, Señor, siendo perfeccionados para poder entender cuál sea la dimensión, el poder que tú manifiestas a través de tu Espíritu en las diferentes personas que utilizas para edificar a tu iglesia a nivel del mundo entero. Gracias, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, suplico, Señor, que nos unas en el Espíritu a todos. Amén y amén. Alabado sea nuestro Señor. Muy bien, estimados hermanos, bienvenidos al estudio una vez más. Y esperamos que el Señor sea el quien nos tenga que bendecir de la forma más correcta y también al mismo tiempo de la manera más clara. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 6 al 8. A ver, si todos pueden encontrar en sus Biblias el libro de Romanos, el capítulo 12 del versículo 6 al 8. Si ya tienen, vamos a dar lectura a este pasaje de las Sagradas Escrituras. Nos dice de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir; el de la enseñanza, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; y el que hace misericordia, con alegría. Bendito sea el nombre del Señor. En el primer versículo que leemos, nada menos hace énfasis a uno de los dones que la cual vamos a empezar, o nos quedamos en la fecha anterior estudiándolo, y que ahora vamos a continuar estudiando estos dones. Por lo tanto, vamos entonces a continuar. Estuvimos diciendo en el estudio anterior, decíamos de que los dones espirituales que encontramos en el libro de Corintios, también encontrábamos en el libro de Romanos más dones. O sea, en el libro de Corintios solamente lo que se refería era a los 9 dones que se dice, pero es para la iglesia de Corinto. Sin embargo, tenemos más dones que encontramos. Por eso en el libro de Corintios 12 decía, hay diversidad de dones. Entonces quiere decir que hay bastantes dones. No solamente son los 9 dones que se dice al Corintios, sino hay más. Por lo tanto, la pregunta que estábamos haciéndonos, si nos quedamos el día jueves, decíamos, ¿no?, de que estos dones espirituales estaban basados, ¿no?, de que está dividido en 3 partes.
lo dividimos en tres partes. Dijimos los dones de manifestación, los dones ministeriales y los dones de motivación. Sin embargo, los dones de manifestación lo hemos dividido también en tres partes, que son los dones de inspiración y los dones de poder. Y bueno, y también en este caso decíamos que tenemos los dones de interpretación, en este caso los dones de revelación y los dones de poder. A ver, volvemos. Tenemos los dones de manifestación, los dones de revelación y los dones de poder vamos a estudiarlo. Entonces ahora estamos hablando sobre los dones de manifestación. Y esperamos pues que entonces estemos ahora todos atentos, porque estos son unos temas que muy pocas veces se le toma en cuenta, porque mayormente nos abastamos al asunto de nuestra salvación, de nuestra comunión en cuanto a nuestra relación con Dios. Sin embargo, estamos descuidando algunas manifestaciones que el Señor nos prometió del Espíritu Santo para que en este tiempo de la iglesia sea equipada para poder hacer un trabajo dinámico, un trabajo bastante concreto y con bastante guía del Espíritu Santo para que la iglesia sea guiada, dice, a toda la verdad. Y estos dones es bastante manoseado, algunos extremadamente en el error y otros quizá extremadamente, bueno, pues en una ciertas falsedades que malogran y mucho más tratan a veces de confundir. No se olviden que dijimos que todos los dones es dado para edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección del cuerpo de Cristo. Entonces, en tal caso, necesitamos todos tener que ser cuidadosos para que podamos comprender de lo que nos habla las Sagradas Escrituras. En esta mañana entonces vamos a continuar hablando de estos dones, especialmente de los dones de inspiración. ¿Bien? Y dentro de los dones de inspiración, como primer don está catalogado lo que se llama la profecía. Dijimos que el don de profecía, en este caso, es muy importante. Quisiera que tengamos en cuenta en primer lugar que marques tú la diferencia entre profecía, profeta y, en este caso, también podemos decir que lo que viene a hablar el don de profecía. ¿Ve? Profecía, profeta, el don de profecía. Porque entonces, si nosotros vamos a hacer un estudio más cuidadoso, nos vamos a ir dando cuenta de que son diferentes en sus manifestaciones. En su forma etimológica puede que coincidan. Sin embargo, en su forma de manifestaciones, cada uno tiene una forma diferente de desarrollarse o de trabajar. Por eso, en todo ese caso, diríamos, la profecía es una proclamación ungida o inspirada, en este caso, si hablamos de Dios a través de un individuo para animar, para exhortar, para consolar, ¿no? Y etimológicamente profecía es predicción. En este caso, que predice lo que va a suceder, predice lo que va a pasar, ¿no? O predice lo que... Entonces, no es un asunto como es el otro aspecto que hablamos del profeta o al mismo tiempo de otras manifestaciones. Entonces, cuando decimos predicción hecha por una persona, conjetura basada en indicios o señales que habla en este caso de lo futuro. La profecía es un don sobrenatural a través del cual la persona puede anunciar un acontecimiento futuro. Por eso les decía, tenemos que hacer diferencias entre el don, el profeta el don y también la profecía. En este caso, la palabra profecía deriva del latín tardío y el griego también, que viene a ser poñetía. Una profecía en este caso es algo que nos va a ayudar a tener que realizar una actitud o una inspiración divina por estar iluminado por la gracia de Dios que nos guía a hacer o hablar lo que va a suceder. Consideremos estos aspectos entonces sobre esta manifestación. También vamos a dividirlo en tres partes. Seguimos hablando de la Trinidad. Entonces, en cuanto a la manifestación, encontramos también que hay tres clases de manifestación. O sea, para poder hablar que hay estas manifestaciones, lo vamos a tomar como una parte que nos podamos entender
la forma que debemos interpretar, en este caso los pastores o los miembros, cuando escuchamos una manifestación para poder nosotros hacer un análisis. En algunas iglesias donde se le da la importancia a la profecía como algo infalible o como algo que le decimos la profecía de Dios directamente, cuando se dice una profecía de Dios no hay lugar a tener que observarlo, porque si es una profecía de Dios, Dios no se equivoca, Dios no en ningún momento te hace una mentira o quizá te va a hablar una falsedad. Si es de Dios, no hay dudas, no hay ni qué reclamar, ni modo que observar, sino que hay que aceptarlo tal como dice. Sin embargo, encontramos que aún en cuanto a la profecía, o sea, las predicciones o lo que se va a manifestar, en el tiempo de los apóstoles, cuando ellos estaban recibiendo la profecía bíblica, ¿no? Cuando estaban recibiendo la profecía bíblica para que acentuaran en un documento, lo que hoy día conocemos la Biblia en forma escrita, dice que ellos indagaban diligentemente, indagaban, o sea, esta palabra indagar quiere decir que da lugar a que la persona cuando escucha una manifestación, entonces esta persona tiene que hacer un análisis, es decir, investigar, tratar de entender si procede de Dios o no. Por eso casualmente los apóstoles decían, indagaban diligentemente. Oiga, tome usted esta consideración. Entonces, no nos dejemos sorprender que muchas veces dicen, no, si usted observa algo en una manifestación, dice, no, vas a hacer blasfemia. No, no hay blasfemia cuando la persona trata de indagar. En otras palabras, observa algo que no estaba correcto. Entonces los apóstoles trataron de que ellos tuvieran que indagar diligentemente si venía de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, o era a una emoción humana, era algo personal, algo que ellos sentían, ellos tenían, quizá se inspiraban ellos. No era una forma que inspiraba a Dios. Por eso casualmente los que estudiamos la Biblia encontramos que tenemos muchos libros, lo que se llama apócrifos, en el sentido escritural, físico. Entonces dice apócrifos, quiere decir que hay muchos libros que fueron escritos inclusive por los apóstoles, pero que cuando hicieron el análisis, el Espíritu Santo no confirmó que esos libros eran inspiración divina, sino era una inspiración humana. Que eran buenos, sí son buenos. Hay muchos relatos muy importantes en los libros apócrifos que consideramos los evangélicos, que hay 7 libros apócrifos, de entre ellos está Macabeos, ¿no? Está Judith, entonces dentro de esos libros inclusive había el Apocalipsis de Pedro, de Pablo, bueno, en fin, otros libros más que están fuera de la inspiración divina, pero que lo escribieron hombres que están siendo los apóstoles. Entonces eso da a entender que el ser humano no está exento de que pueda explicar, hablar algo que es de su conocimiento, pero que no es de lo Espíritu de Dios. O sea, no es del Espíritu Santo. Es una inspiración, pero personal, de su capacidad. Por eso es necesario, entonces, tomar en cuenta que las manifestaciones más probables se debe tomar en cuenta, no decir la profecía de Dios, o si no, Dios habló, sino para tener más cuidado debemos decir la manifestación que hubo o que ha habido. Entonces, esa manifestación te da lugar a que tú tengas que hacer un análisis. En 3 partes le dividí esta manifestación de la que se llama, como decimos, usando el don de profecía. Es la manifestación por el Espíritu de Dios. 2, la manifestación que es por el conocimiento humano, y la manifestación que es por un espíritu de error. Entonces, son 3 clases que se pueden manifestar el Espíritu en una persona. Entonces, cuando es por la manifestación, por el Espíritu Santo, es algo que va a edificar. Comencemos por ahí, va a edificar. Y según la Escritura anteriormente leíamos, dice que la profecía es útil, o sea, es para exhortación, consolación y edificación. Entonces, ese es su papel que tiene que cumplir la profecía, es decir, del don de profecía. Lo que va a pronosticar o lo que va a hablar simplemente tiene un cierto límite con el don de profecía, que muy diferente. No se olviden, redundo una vez más, profecía se le llama a todo lo que se proclama, en este caso, como se pronostica. Una profecía es algo que se pronostica. Entonces, el don de profecía también dice el don que pronostica, que él habla, pero es algo reducido, algo limitado.
que la profecía que habla por medio del profeta es algo más amplio, y la profecía bíblica es mucho más, que es eterna, porque dice cielos y tierras pasará, las profecías cesarán del don, está hablando, pero mi palabra, que es la profecía bíblica, permanece para siempre. Entonces, amamos por allí. Entonces, la manifestación del Espíritu, esta manifestación edifica y tiene concordancia con las Sagradas Escrituras, ¿verdad? O sea, en este caso, no queremos quizá que usted lo considere diferente a la manifestación del Espíritu Santo con las Sagradas Escrituras, porque en algunas iglesias pentecostales se toma más, dice, la importancia hoy día que estamos guiados por el Espíritu. Entonces, el hecho que estamos guiados por el Espíritu, muchas personas dejan la Biblia a un lado, dicen, no, la Biblia es para el pasado, como quien decir, y ahora estamos guiados por el Espíritu. Por eso hay muchas iglesias que a las Sagradas Escrituras casi lo tienen en segundo plano, y a la manifestación de un Espíritu es lo que les tienen en primer lugar, porque dicen, ese es ser guiado por el Espíritu. Eso es totalmente errado. No está correcto esa forma de interpretación o aplicación que dice que, bueno, las escrituras para el pasado. Las escrituras, dice, vuelvo a redundar, la escritura, todo pasará, las profecías cesarán, lenguas se acabarán, pero la palabra va a permanecer para siempre. Entonces, la profecía bíblica, la profecía de las Sagradas Escrituras, nunca van a dejar de ser y nunca van a perder su valor. Mucho más cuando queremos ponerlo en segundo plano y una manifestación, queremos ponerle como punto principal o como el eje del gobierno de la iglesia. No, si eso sucede, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque este es un asunto que estamos llevando a la iglesia a una deriva, a una desgracia, porque estamos llevándolo a un engaño, a una manifestación errada que nos va a llevar a la perdición. Nunca dejemos la Sagrada Escritura como base. Tampoco hagamos a las Sagradas Escrituras hablar lo que ellas no dicen. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nosotros debemos considerar que las Escrituras no pueden ser reemplazadas por una manifestación actual, de ninguna manera, porque la profecía bíblica, y eso ya está, que ha sido bastante tratar de discernir para que los apóstoles pudieran poner realmente como parte de las Sagradas Escrituras y establecerlo como el principal muro de nuestra fe. Entonces nosotros debemos tener cuidado cuando una manifestación va a contradecir a las Escrituras. Por eso digo, la manifestación del Espíritu Santo a través del don de profecía va a tener que edificar, va a tener que ayudar o concordar con las Sagradas Escrituras que edifica. Puede tener, no va a hablar lo que la Biblia dice, sino va a tener concordancia. Y cuando digo concordancia, que va a edificar, va a tratar de ayudar a entender, a interpretar. Como por ejemplo nosotros los predicadores, los pastores, muchas veces también nosotros ayudamos a los demás hermanos a entender un poco más de las Escrituras, ya que algunos de nuestros hermanos, inclusive yo tengo otros hermanos mucho más superiores en el conocimiento que Dios les da para poderme ayudar, y ellos me alimentan también con las Sagradas Escrituras, ayudándome a entender lo que dice la Escritura, porque la Escritura es profunda. Entonces no podemos nosotros quizá interpretar en su totalidad a las Sagradas Escrituras en muchos de los pasajes, los capítulos, pero sí hay otros hermanos que entonces el Señor le ha permitido que nos ayuden. Por eso dice, puso apóstoles, maestros para edificación, para construcción del cuerpo de Cristo. Entonces, mire, es necesario que tengamos que entender en este aspecto, ¿no? Entonces, tanto la exhortación, la edificación y todo lo que se habla, el Espíritu Santo mantiene aún una concordancia con la Escritura. Muchas personas quieren tomar las Escrituras para hablar y muchas veces distorsionarlo. Entonces, el Espíritu Santo no va a hacer eso. Por lo tanto, todos los que escuchamos, todas las personas que escuchamos al don de profecía, debemos estar atentos. No te digo que juzgues conforme a la Biblia. Va a decir, la Biblia no dice eso. Puede que el Señor está hablando en otras expresiones, en otra forma, que son coincidentes, ¿no? Coincidentes, como decir, ¿no? Por ejemplo, descanso. Es una palabra que se dice descanso, y otra puede decir oasis. Entonces,
Entonces, oasis con descanso casi tiene la misma sentido. Entonces, no podemos quizás juzgarlo, que diga exactamente como la Biblia, no, porque en ese caso pues no sería suficiente la Biblia y no habría el don de profecía. Entonces, va a hablar muchas cosas, pero vuelvo a redundar que tenga coincidencia, concordancia con las Sagradas Escrituras. Pero si esa manifestación no tiene concordancia, entonces tenemos que decir que no fue guiada por el Espíritu Santo. Pero habló bonito, lógico, habló mucho bueno. Volvemos al punto de los apóstoles. Muchos escritos son muy buenos, sin embargo, no son inspirados, no son dictados por el Espíritu Santo. Entonces, la manifestación también puede suceder la misma cosa, tanto en el don de profecía como también puede ser en un ministro, en un predicador. Puede que hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos está dictando, pero hay otras cosas que nos da el entendimiento, el conocimiento, como por ejemplo nosotros tratamos en algunas oportunidades de decir etimológicamente es esto. Por decir, en la Escritura encontramos en el libro de Isaías dice, será un vástago. Y de repente pues yo no entiendo qué es vástago, entonces tengo que ir al diccionario que dice vástago, quiere decir un hijuelo, ¿no? De tal manera que eso me va a ayudar el conocimiento. Pero Dios no me está inspirando eso, sino Dios tuvo inspirado su palabra, pero ahora el conocimiento me va a ayudar a discernir las palabras, tal, ¿para qué? Para que yo pueda ayudarme y ayudar a los demás en el conocimiento. Entonces, asimismo, en la manifestación de este don puede haber que hay la inspiración. Entonces, la inspiración, la manifestación que es de la profecía por el Espíritu Santo es que va recibiendo en ese momento esa inspiración y lo va dando a la iglesia, lo va dando al pueblo que lo escucha. Por eso entonces dice que la manifestación tiene que ser en orden. Y si va a hablar a la iglesia, entonces vamos a decir lo que dice 1 Corintios 14:40. Y 1 Corintios 14:40 dice de que todo hágase decentemente y con orden. Y también, ya dijimos, o lo redundamos, de que si todos pueden profetizar, pero uno por uno. Entonces no hay por qué desesperarse, tampoco hay confusión. Entonces hay que escucharlo. Y al escuchar atentamente, nosotros vamos a poder discernir. Por eso es importante, inclusive pastores, ministros del Señor, hay que ser prudentes y también no vayamos a ser blasfemos de una manera muy rápida en que nuestra manera a veces de expresar, decimos, no es de Dios y de frente decimos, es del diablo. Entonces puede que nosotros vayamos a blasfemar más rápido que las personas que son usadas. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en el peligro, en el riesgo, que si no sabemos nosotros también entender, vamos a condenar algo que no es, o vamos a decir es del diablo algo que no es. Entonces es muy importante que usted preste atención de una manera muy detenida y que el Espíritu Santo esté tratando con usted también para poder entender, discernir, y no solamente en su conocimiento humano, porque el conocimiento humano también le puede traicionar a usted como pastor, a usted como ministro, y le puede arrastrar a la condenación. Por eso, no deje que su conocimiento humano solamente vaya a tener que juzgar, si no permita que el Espíritu Santo esté en usted fluyendo para entender. Por eso necesitamos, de una manera muy especial, tener la debida atención cuando hay una manifestación. Entonces, no hay por qué nosotros quizá cerrar todas las puertas a las manifestaciones o quizás dar lugar a cualquier manifestación, porque este es otro error que se manifiesta en los ministros. Bien le creen a todo o bien no creen a nada. Y este es otro aspecto negativo. Nosotros como ministros estamos llamados a entender qué es de parte de Dios y qué no es, para poderle enseñar a la iglesia, que el Señor, a ese grupo de hermanos que Dios nos ha puesto para ministrar. No podemos nosotros hacernos quizá los desentendidos y decir, bueno, pues el Señor sabe. Por eso le ha puesto a usted como ministro, a usted le ha puesto como responsable y guía de la congregación. Dios le ha permitido para que usted sea un guía de los demás miembros. Entonces, si usted está ciego en la manifestación, entonces no podrá un ciego guiar a otros ciegos. Entonces, ambos irán a la profundidad. No podemos ser descuidados, sino debemos cada día permitir que haya las manifestaciones. Sin embargo, hay que tratar de administrarlo y al mismo tiempo
discernir con la ayuda del Señor, con el Espíritu Santo, para ver si procedió de Dios o de su conocimiento. ¿Entendido? Entonces, cuando las personas no estamos aptos a eso, nos podemos dejar que se manifiesten otras manifestaciones, otros espíritus, mas no el Espíritu Santo. Entonces ahora, hermanos, el Espíritu Santo te va a ayudar a animar. Y recuerde algo importante, que si por el Espíritu Santo viene una exhortación, por más fuerte que sea, esa exhortación va a edificar a la iglesia, a la persona, lo va a edificar. Pero si la exhortación no es guiada por el Espíritu Santo, entonces va a destruir. La guianza del Espíritu Santo, por más fuerte que sea. Recuérdese cuando Jesús habló de una manera muy fuerte, pero fue guiada pues porque la presencia de Dios estaba, y era el mismo Dios. Cuando dijo, ¿no?, de que tomó acciones cuando encontró en la iglesia vendiendo animales, haciendo mercado, y él dijo, mi casa es casa de oración, es hecho cueva de ladrones, y tuvo una actitud fuerte. Pero como era bajo la dirección del Espíritu, entonces todo edifica, todo crece. Inclusive en el tiempo de Juan el Bautista, encontramos una manifestación dirigida por el Señor cuando dijo, generación de víboras, hijos depravados, ¿no? Sepulcros blanqueados, o sea, palabras fuertes. Y esas mismas palabras pueden salir aún por el pastor cuando es inspirado por el Espíritu Santo. Cuando el predicador predica y habla fuerte, y por la guía del Espíritu Santo, las personas se convierten de su mal camino y se vuelven al Señor. Pero si lo hace por su conocimiento carnal, entonces en vez de traer arrepentimiento, va a traer dureza y va a traer problema. Y así mismo la manifestación de la profecía, o del don de profecía. Entonces esto va a traer muchos problemas si lo hace en su conocimiento. Si por el Espíritu Santo está exhortando a la iglesia, da una exhortación fuerte, ¿no? Eso, en vez de que endurezca la iglesia va a arrepentirse. Los miembros van a humillarse, van a reconocer sus faltas, porque el Espíritu Santo está tocando su vida, está redarguyéndoles y está tratando de cambiarles y de ayudarlos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ese es el Espíritu Santo que transforma. Es como cuando nosotros también venimos a Cristo, cuando recién aceptamos al Señor, el Espíritu Santo nos redarguyó de nuestro pecado y nos llevó a Cristo. Asimismo, en las manifestaciones también llevará a cada persona, lo redargüirá, de repente nos exhorta sobre el pecado, por decir, exhorta de una manera, puede ser un ejemplo, dice, por decir la palabra muchas veces que dice siervo, ¿no? Aquí dentro de la iglesia existen personas que están en falta inmoral, pero no le ha dicho el nombre, sino, y yo le digo que se arrepienta. Y si es el Espíritu Santo que está guiando, el Espíritu Santo dirigiéndose a esa persona directo, y esa persona, sin que nadie le diga, oye, tú estás en esto, va a reconocer sus errores, va a reconocer sus faltas, se va a humillar, porque el Espíritu le está redarguyendo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y no necesita quizás gritar, no necesita quizás hablar voz en cuello. Simplemente va la palabra, lo que transforma, lo que convence, lo que toca a la persona es la autoridad de la presencia del Espíritu Santo, la autoridad de Dios. Eso es. Muchas veces puede gritar, desgañotarte, hablar muy fuerte hasta donde sea, y algunas personas lo confunden diciendo, ahí está el poder. Ahí está la fuerza, ahí está la autoridad, ahí está la unción. No, hermano, la unción no está en lo que grites. La unción está en lo que va a llevarte a ver tus errores. La guía del Espíritu Santo que va a llevarte una palabra a tu vida, va a transformar tu vida, va a cambiar tu vida. Ahí está la autoridad del Espíritu Santo, no en lo que puede gritar. Para gritar, pues hay muchos gritones, ¿no? Pero la situación es en el asunto de que la palabra por el Espíritu de Dios va a transformar a la persona, va a cambiar su actitud, va a cambiar su manera, va a reconocer su error y se va a humillar. Allí está la unción del Espíritu Santo. Entonces, estimados hermanos, es muy importante mantener el cuidado en esta manifestación del Espíritu Santo. Sin embargo, vamos a dejar eso ya, porque habríamos que hablar muchísimo, pero vamos pasando al segundo paso. La segunda manifestación. ¿Cuál es la segunda manifestación? La otra segunda manifestación es sobre la carne.
O sea, como decir la manifestación del conocimiento, más conocido que la manifestación de la carne. Entonces, cuando hablamos una manifestación del conocimiento, esta manifestación puede ser causa de disgusto y o confusión, ya que lo que habla es lo que conoce. ¿Y qué es lo que conoce? Quizás a algunos le contaron una historia. Le dijeron, el hermano está así, la persona está así. Ese conocimiento o se supone, ¿no? Se supone. Me recuerdo en una de las experiencias que tuve una oportunidad en una de las iglesias manifestadas, que se dice, ¿no? Uno de los hermanos tenía el don de visión, o sea, veía visión. Y este hermano, un día Dios siempre me preparó de una u otra forma, de esa manera. Y estaba junto a él y me dice, mira, el hermano tal va entrando. Estaba entrando por la puerta de la casa de oración. Dice, a ver, hermanito, voy a concentrarme para ver qué me muestra Dios. O sea, se concentraba para ver qué me muestra Dios. Y cerraba su vista, pues se concentraba y luego decía, el Señor me muestra tal o cual cosa. Hermanos, la persona no tiene que concentrarse. La persona tiene que estar en condiciones y cuando Dios le quiere mostrar, le va a mostrar sin pensar. Y yo voy a ver qué cosa hay en la persona, qué cosa hay en el otro. Entonces eso pueden hacer los adivinos, pueden hacer otros espíritus, mas no el que está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Quizás el que está guiado por el Espíritu Santo de Dios va a someterse en oración y en lo que ora muchas veces le va a estar hablando al Señor, o quizá en lo que está caminando, etcétera, etcétera, pero no esperar todavía, voy a concentrarme, voy a hacer esto. Es como quien hacer un punto de adivinación, y eso está mal. Entonces, el conocimiento humano es otra manifestación, y por lo que conoce, las personas faltos de enseñanza, de preparación para ser usados por el don, comienzan a hablar su conocimiento. Como ya le dije, los apóstoles dijeron, vamos a indagar si procede o no procede. Y hicieron un análisis que había muchos escritos que no han sido inspirados por Dios, sino era por su conocimiento. Igual en estas manifestaciones. En estas manifestaciones también va a haber muchos que van a hablar de su conocimiento, mas no inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, esta manifestación va a hablar de lo que conoce, de lo que escuchó. Por ejemplo, en estos días, ustedes estaban sabiendo de que había por la red que habían pasado que una niña había dicho que un día tal no salgan porque van a morir, van a hacer tantas cosas. Entonces muchas personas pues lo creyeron que eso va a suceder y otros no. Y algunos también hoy día han salido quizá a hablar contra esa manifestación y de frente decirles son del diablo, ¿no? O sea, inmediatamente a ponerle que el diablo fue el que utilizó a esa persona. Un momento, no seamos tan neófitos, sino tengamos un poco más de conocimiento. No le metas al diablo donde no conviene. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona, por ejemplo la niña que supuestamente no hablaba blasfemias, simplemente ella estaba hablando diciendo que quizás si salen van a morir, van a hacer esto, pero no hablaba blasfemias para decir que era del espíritu del error. Entonces, mayormente para mí era un poco de su conocimiento y que, bueno, pues algo escuchó, algo le dijeron y bueno, ella dijo, bueno, Dios me ha dicho y ya está. Pero no podemos nosotros descuidarnos, que aún nosotros mismos podemos estar hablando de nuestro conocimiento. Y les digo con toda sinceridad, muchas cosas buenas puedes usted, pero no lo metas a Dios de una manera, decir, bueno, Dios me dijo. Mejor tú puedes decir, yo digo, o yo creo, yo entiendo esto, pero no le digas, Dios me dijo. Porque si tú hablas así, entonces son aspectos de la cual usted va a caer en una falsedad. Quiero llevarle a la palabra de Dios en el libro de Jeremías 14:14. A ver, si ustedes usan su Biblia, vamos al libro de Jeremías, por favor. El capítulo 14, el versículo 14. Y las escrituras dicen de la siguiente manera. Mire, ahora escuche, dice. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan.
Mire, allí está la palabra del Señor. Entonces, no les di falsamente, dice, en mi nombre. O sea, hablan en mi nombre. Entonces, esto no es el diablo, sino es el conocimiento, falsamente, en mi nombre. Ah, el Señor me ha dicho esto, el Señor me dijo esto. Entonces, toman el nombre del Señor, pero no es el Señor quien está hablando, sino es el conocimiento de la persona. Por ejemplo, a un pastor, a veces ha sabido que un miembro se ha portado mal, ha hecho esto, está andando mal. Y en la noche prepara su mensaje y le da el mensaje a toda la iglesia, les dice fornicarios, adúlteros, y pues la iglesia no está en esa condición. Quizás a alguien supo por ahí, pero él dice, el Señor me ha dicho, el Señor me ha hablado, el Señor me ha dado. Le metes a Dios donde no conviene. Entonces eso es una falsedad. Y esa falsedad hay bastante. La gran cantidad de la cual hoy día muchos le atribuyen al diablo, la mayor cantidad es el conocimiento humano. Ese conocimiento que perjudica, por ponerle a Dios. Yo siempre digo, si me dicen que es de Dios, yo no tengo por qué hacer un análisis, pues, porque es de Dios. Pero si yo es una manifestación, me da lugar a que yo analice, ¿es de Dios? ¿Es su conocimiento o es del diablo? Entonces voy a analizar. Eso me va a permitir a que yo pueda refutar, a que yo pueda ignorar muchas de esas cosas o no hacer caso a muchas cosas. Pero usted me dice, Dios ha hablado, entonces yo tengo que obedecerlo, pues. Ahí está nuestro asunto. Entonces tenemos que ser cuidadosos para que nosotros podamos de esta manera entender si es de Dios o es de su conocimiento humano. Y si es de su conocimiento, no lo atribuyas al diablo, pues es su conocimiento. Entonces esta persona tiene una necesidad urgente de darse cuenta que está pecando delante del Señor y que puede ser su ruina muy fuerte, muy mala. Y a eso está entonces el pastor, el maestro, que le ayude a esta persona a que discierna que no está bien lo que está haciendo. Si bien es cierto, habla muchas cosas bonitas, pero no le meta que Dios me dijo. Dios me dijo. Y esta palabra, Dios me dijo, ha aumentado en gran cantidad en las diferentes iglesias. En algunos lugares, en la ciudad, en Lima, hay cantidad de profetas, como dijéramos, como para escoger. Los que dicen, Dios me habló, Dios me ha dicho, ¿no? Yo quisiera que se le considere a los verdaderos siervos aquellos que el Señor realmente les dice, y el hombre y la mujer de Dios debe ser cuidadosa para saber cómo Dios le habla, para que pueda decir, Dios me ha dicho. Pero si yo no estoy entendiendo cómo Dios me habla, ¿cómo puedo decir Dios me dijo? No hables a tientas, no engañes falsamente, diciendo Dios me ha dicho, como dice aquí el profeta. Muchos dicen, Jehová me ha dicho. Yo nunca les mandé, yo no les di la visión, yo no les di esa manifestación, yo no les dije, pero en mi nombre lo han hecho. Muchos usan el nombre de Dios hasta para estafar, hasta para robar. Y eso no está bien, esa es una maldición que Dios va a castigar. Entonces, esas manifestaciones es muy bueno, las dones espirituales, pero hay que saberlo administrar, ¿no? Imagínese, discúlpeme que le ponga como un ejemplo, en alguna oportunidad, una manifestación usando el don de profecía que tenía la persona. Vamos a decirle, le dice pues al pastor, ese siervo, tienes que ir, dice, y era cerca de una fiesta de la convención que tenía en su iglesia. Y entonces le dice al pastor, siervo, tienes que ir a mi siervo tal, mencionando la persona, y esa persona era una persona que tenía su ganadería. Y bueno, el pastor obediente, ya Señor, se fueron con el grupo y fue la profeta también ahí. Y cuando llegaron a la casa de hermano, bueno, el Señor nos ha mandado que oremos acá en tu casa. Y cuando oraron en su casa, también le dice, bueno, ahora comienza la manifestación. Le dice, siervo, tienes que dar el mejor toro para mi fiesta. Entonces la pregunta es, ¿era de Dios, inspirado de Dios? ¿O era el conocimiento humano? Dios hace muchas cosas. Yo no dudo, porque dice que hay diversidad de operaciones. Pero Dios se va a ocupar de algo más importante que reina y guía en el camino espiritual.
Pero si es bien cierto que puede haber una manifestación de eso en alguna oportunidad, no creo que sea permanente o siempre una forma como ya doctrina o como una manera de llevar adelante quizás esa forma de trabajo con esos espíritus. Entonces es muy importante saber analizar, ¿Dios te habló o Dios no te habló? Ahora, más fácil es decir, si tú no estás seguro que Dios te habló, entonces dile, hermano, yo creo en esto, o yo siento decirte esto, pero no lo digas, Dios me dijo esto. Porque esa manifestación de esa carnalidad puede causar muchos problemas, causar muchas cosas negativas para la congregación, para ti mismo. Porque cuando tú pronosticas algo y no se cumple, entonces no fue de Dios. Porque eso dice, si habló y no se cumple, no fue de Dios. Ahora, ¿cómo te vas a sentir? Pero ahí viene la otra parte de remediar. Una manifestación carnal, una manifestación de conocimiento, se la remedia. Digo, bueno, te digo, te siervo, te va a pasar tal cosa, si tú no haces esto. Pero luego, ¿qué sucede? Luego va a suceder que no se cumple. Entonces yo le digo, bueno, hermano, es que fue una prueba. Y ya está solucionado el caso. No se cumplió, bueno, entonces es una prueba. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser bastante inteligentes y guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿de acuerdo? Porque eso va a permitir a que todos nosotros podamos dar lugar que el Espíritu de Dios se mueva a través de los dones, ¿no? En este caso, las manifestaciones por el conocimiento es asunto de la carne. Y esta manifestación por el conocimiento directamente te va y te dice, ¿no?, que te intimida, te condena, hace acepciones, toma atribuciones contrarias a la doctrina. Esa es una manifestación carnal o de conocimiento humano. Te intimida, te condena, hace acepciones y toma atribuciones que no le corresponden. Y puede tomar, ¿qué cosa? La Escritura. Puede tomar un punto de la Biblia. Puede tomar quizás un punto donde la Biblia dice esto. Y te puede recitar el versículo bíblico, ¿no? Pero tú lo conoces la Biblia. Pero tú tienes que tomar en cuenta que lo que es de Dios va a exhortarte, pero sí te va a traer convicción. Te va a traer a ti un arrepentimiento. Te va a decir cosas. Muchas veces la manifestación del Espíritu de Dios va a hablarte a tu conciencia, de la cual ni siquiera otras personas te lo pudieron decir, porque el Espíritu tiene el propósito de cambiar, de transformar a tu actitud. ¿Ve? Por ejemplo, dice, viene un juicio de Dios. Por ejemplo, esta chica que decía, viene el juicio de Dios si haces esto, si no haces esto. Entonces está condenando, pero es su conocimiento. Pero si Dios hubiese sido que había hablado que va a haber una mortandad, ¿cuántas miles de gente hubiese muerto? Ya mucho más que la pandemia. Porque lo que es de Dios se cumple y lo que es de Dios no miente. Pero el conocimiento, sí, pues, el conocimiento nos va a hacer muchas cosas que nosotros al final de cuentas vamos a tener que perder. Perder aún la fe, la confianza en esa persona, y esa persona se hace perjuicio y se perjudica a los que le escuchan. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura en el libro de Gálatas 5:17. A ver, libro de Gálatas, por favor. A ver, y están con su Biblia. Gálatas, alabado sea Jesús. Gálatas 5:17, ¿ya? Dice así la Escritura: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, el conocimiento es contra el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces, hay una contradicción. Volvamos a la Gálatas 6:8. Vamos a ver ahí el capítulo 6 de Gálatas, el versículo 8. Y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces, quieren decir que la carnalidad, el conocimiento carnal, nos va a llevar al fracaso. De repente, esa persona que es usada por el don de profecía,
tiene un inconveniente, un pequeño problema emocional, psicológico con alguna persona. Entonces va en una reunión y comienza a profetizarle a la persona, pero no porque Dios le dijo, sino por su conocimiento. Le ha visto que está viviendo mal en su hogar, luego le comienza a hablar de ese conocimiento. Quizá ha visto que hace otros trabajos por allí y le pone su conocimiento y le profetiza. O sea, como quien decir, le habla como si Dios dijera, Dios me dice. Esa es su carnalidad, no es el conocimiento, la inspiración de Dios. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos, estimados hermanos. Quiero que usted grabe muy bien esta expresión de Jeremías. Yo no les mandé, yo no les dije. Alguna vez me enseñaron y yo les compartí a muchos hermanos cuando habían personas que llegaban a algún lugar y veían quizá en una bodega, en una tienda de ropas, zapatos o cualquier otro, y tenía la costumbre, dice, el Señor me ha dicho que vas a dar esto, el Señor me ha dicho que tú tienes algo para mí, el Señor me ha dicho que tú me vas a dar una grande bendición. Y los hermanos en el temor, ahí Dios le habla a este hermano, ¿no? Y le daban la ropa, le dan el celular, le dan la camarote, le dan cuantas cosas, ¿no? El Señor me ha dicho que tú eres el gran hombre de Dios y que Dios me ha mandado para que yo te bendiga. Tengo tanto de dinero, pero tienes que darme algo para ir a traerlo. Y los hermanos a dar eso. Y luego han sido engañados, han sido burlados. ¿Por qué? Porque han sido mentirosos. Que les engañan porque dicen el Señor, pero Él no les dio la palabra. ¿Pero qué es? Es su conocimiento. Muchos predicadores inclusive también utilizan la psicología, la filosofía, y utilizan esa forma psicológica para que puedan trabajarle a la persona. Le estudian rápidamente su temperamento y luego le sueltan una palabra y la otra persona le cree. Entonces, yo siempre dije esa palabra a los demás hermanos. Cuando alguien te diga, Dios me ha dicho esto, dile tú, a mí todavía no me habló el Señor. Cuando a mí me hable el Señor, entonces yo haré. Porque ya ha hecho perder. Cuando Dios te quiere bendecir a una persona, no está todavía que le diga, Dios me ha dicho. Sino, estimado hermano, muchas personas han perdido la confianza. Y por eso también aplico lo que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso hay muchas personas que han perdido la confianza, han perdido la fe por ser engañados por muchos falsos y hoy día ni siquiera a su pastor ya le creen. Eso es otro extremo. Es como una persona cuando ha sido quizá psicológicamente afectada, ya no cree en el amor, ya no cree en nadie. Tampoco caigas en ese error. Si tú fuiste engañado, engañada por algún espíritu, por alguna persona que usó su conocimiento para hacerte creer o quizá saquearte, quizá robarte, pero eso fue para que aprendas. Hoy día tú tienes que saber discernir qué es la manifestación, ¿no? Entonces, si es una manifestación humana, es una manifestación carnal, no va a traer condenación si usted no acepta. Por ejemplo, no, siervo, el Señor me ha dicho que tú vas a ser mi esposo, tú vas a ser mi esposa. Un ratito. Vamos a ver si fue de Dios. Si es de Dios, las cosas pues Dios les habla a ambos. Y si no, pues dile que todavía no te habló a ti. Aprende y no me habló a mí todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a tener el cuidado suficiente para poder frenar y saber discernir si es de Dios o no es de Dios. No te intimides. Porque hay manifestaciones que dicen, ay de ti si no creyeras lo que te estoy hablando. Ya tú dices, ay no, ¿qué me pasa? De repente voy a tener que blasfemar. No, no blasfemas mientras tú no expreses maldición o algo que vaya contra la presencia del Espíritu Santo. Pero el analizar es parte del Espíritu Santo que nos ha dado que analicemos. Nosotros, los apóstoles, analizaron, indagaron, supieron en qué momento, cuál es de Dios y qué no es de Dios. Y eso también para nosotros es una base que debemos analizar. Hoy más que nunca, tantas manifestaciones que existen, ¿no? Que existen manifestaciones del Espíritu y que lo pueden, que dice que Dios me dijo, Dios, un momento, ponte momentos a analizar.
Sométete al Señor, que Dios te dirija a través de su Espíritu Santo. Y si te confirma, pues, amén. Y no, pues no, ¿no? Entonces, la manifestación es para analizar. La tercera manifestación se conoce como la manifestación por el espíritu de error o el diablo. Estas manifestaciones son muy limitadas, no, sí existen, sí, pero son muy limitadas en las congregaciones, en los diferentes lugares, e inclusive en la manifestación de los ministerios. Es muy limitado, no es abundante que se diga. Dios es el Dios que conserva siempre a su iglesia. Si bien es cierto, la manifestación del error va a manifestarse también, pero no como una manifestación del diablo. Porque lo que es la manifestación del diablo, en este caso, es una manifestación que son blasfemias. Son blasfemias. O sea, blasfemar contra el propósito de Dios. Blasfemar contra las manifestaciones, blasfemar contra la personalidad de Dios, del Espíritu Santo. Esas manifestaciones son aquellas que van a confundir. Son espíritus, ya hablamos ahí de espíritus que van a tener que penetrar dentro de lo que es el conocimiento de la congregación. Por eso en algunos lugares existe lo que se llama la iglesia de Satanás. Y cuando hablamos de la iglesia de Satanás, entonces ahí se manifiesta el espíritu de Satanás. Ahí se manifiesta el espíritu del diablo. ¿Y qué hacen? Muchos de ellos hacen sus cultos, por ejemplo, desnudos, hacen sus cultos en la oscuridad, hacen sacrificios para agradarle a su Dios, que es el diablo. Esas manifestaciones traen blasfemia contra Dios. Y eso no hay en las congregaciones, hermanos. En las congregaciones son muy poco. En todo mi tiempo de ministerio que llevo, solamente he tenido experiencia 2 veces, la experiencia de ver espíritus del diablo manifestándose en una persona, ¿no? En el sentido de manifestación. Ahora, que utilicen en otros aspectos, en otras maneras, pues somos variados por muchos espíritus, como dice la Escritura, espíritus de error. Pero hablar del diablo es otra cosa. Entonces, el hablar del espíritu del diablo es confundir, es hablar blasfemias contra los principios divinos y confunde y secuestra a la persona a esa forma de vida. Así conforme nosotros estamos ahora con la presencia del Espíritu Santo que nos mueve para hacer el bien, entonces ellos son movidos para hacer el mal. El espíritu de error es para hacer el mal, para confundir, para secuestrar a la persona y llevarlo a la esclavitud de un ser superior que también es Satanás. Entonces, redundando y volviendo hacia atrás, deseamos entonces nosotros entender que el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar de la manera más clara y la manifestación del conocimiento es la que más trae perjuicio y trae más problemas en las congregaciones pentecostales en la actualidad. E inclusive algunas manifestaciones carnales han tomado el conocimiento, han tomado las iglesias y ellos lo manejan a su manera. Con buen conocimiento, sí, porque usan la Biblia y toman inclusive el lugar del pastor, la dirección de la iglesia y manejan la iglesia supuestamente por ese espíritu de conocimiento humano. Y lo lleva a la iglesia a hacer cosas y muchas veces le recitan versículos de la Biblia y con eso pues la gente dice, no, pero aquí está escrito en la Biblia. Sí, pues en la Biblia está escrito, pero eso está en su lugar y para quién. Por eso decía claramente de que el Espíritu de Dios es aquel que va a dirigirle a la persona. Y si tú no sabes cómo te utiliza Dios, entonces busca inmediatamente, urgente, para saber cómo Dios te habla y así puedas entenderle al Señor. Y la manifestación, ya dije, por el espíritu del error, es muy mínimo en las iglesias, pero sí existen en algunas iglesias unas manifestaciones de blasfemia. Bien, alguna oportunidad hablaremos más sobre estos, pero por ahora quiero avanzar, hablar un punto más, en este caso del segundo don, en este caso decíamos de manifestación. Entonces, vamos a hablar ahora de la diversidad de lenguas. Les dije que encontrábamos 3. Era la diversidad de lenguas y la interpretación de lenguas. Está incluido profecía, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. Son la que se manifiesta en estas manifestaciones. Ahora bien, entonces vamos a tomar en cuenta la diversidad de lenguas según lo que nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 8. A ver,
Vamos a considerar, la gloria sea al Señor, aunque el tiempo creo que ya se nos va, pero vamos a por lo menos a dar el inicio y luego seguiremos en la segunda oportunidad hablando más de esto, ¿verdad? Entonces, ahora, la diversidad de lenguas. Según, vamos a leer, a ver, les dije, vamos leyendo en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 1 al 8. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y los siguientes versículos dicen de qué y qué lugar venía. Entonces, mire, aquí en este caso, cuando hablamos de la diversidad de lenguas, que es uno de los dones, también debemos considerar nosotros que hay unas líneas doctrinales que quizás no están muy cerca y no está encuadrado dentro de los principios doctrinales, ¿no? Entonces, cuando hablamos lenguas, dice las lenguas que se asentaron sobre, se asentaron sobre ellos como lenguas de fuego. Entonces, no confunda usted las lenguas que pronuncias con las lenguas que se asentaron sobre ellos, ¿no? Así conforme cuando el tiempo de Jesús, a salir del agua, dice que vieron que como una paloma se asentó sobre su cabeza, pero no era una paloma, sino era como un símbolo. Ahora, como lenguas de fuego, como cuando vemos que la llama pues se aviva, entonces hace ciertas expansiones del fuego, ¿no? Pues se asentó sobre ellos. Pero aquí lo que viene mal le dice: y se le dieron lenguas que hablasen. O sea, el Espíritu hablaban lenguas según el Espíritu les daba que hablen. Entienda bien esto. Ellos eran galileos, pero luego dice que habían de diferentes lugares. En el versículo 9, 10 vas a encontrar de qué y qué lugar estaban ahí la gente. Y cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, entonces dice que cada uno le entendía. Estas lenguas son inspiradas por el Espíritu Santo, dadas a cristianos porque el Espíritu Santo les había reformado, ¿no? Que no son lenguas aprendidas, en este caso, o entendidas por los hablantes. Pero surge una pregunta para cada uno de nosotros. En este caso diríamos: las lenguas que hablaron los apóstoles y todos los demás que estuvieron en el aposento alto, ¿eran lenguas espirituales o humanas? Entonces ahí vamos a tomarnos un tiempo para hacer un análisis. ¿Eran lenguas espirituales o humanas? Y según lo que acabamos de leer aquí en el pasaje, vamos a encontrar que las personas entendían lo que ellos hablaban. Y las personas que le entendían no estaban en el espíritu, estaban en su normal, eran hombres naturales, ni siquiera eran cristianos, y le entendían su lenguaje. Entonces, muchas personas dicen: no, las lenguas eran espirituales. No eran espirituales. Si eran espirituales, ¿por qué le entendía una persona que no era cristiano, que no era creyente? Aquí hay dos cosas que entender. Una cosa es las lenguas del bautismo del Espíritu Santo, y otra es las lenguas que le dio el Espíritu a los hombres para que hablasen en ese entonces. Entonces, siempre yo he preguntado en algunas oportunidades si estas lenguas o el lenguaje eran humanas. Entonces, pero no podemos decir no eran de Dios. Si el lenguaje de Dios nadie lo entiende, pero sí le entendieron su lenguaje, entonces que Dios les dio. En este caso voy a expresar de esta manera.
Estas lenguas o lenguaje eran humanas, pero inspiradas por Dios. A ver, pongamos en este caso, estas lenguas eran humanas, sin embargo eran inspiradas por Dios. ¿Por qué se dice que eran inspiradas por Dios? Por ejemplo, yo no sé el inglés, ¿no? Mucha gente no sabe de repente el portugués, el italiano, y los diferentes idiomas. No lo entiende. Pero supongamos usted se va a una tribu acá en nuestro país nada más. Las tribus tienen sus lenguajes diferentes. Pero si usted entra a una tribu y usted no va a poder, no tiene intérprete con quien predicar. Pero si a Dios le place, entonces Él inspira en su lenguaje y le hace hablar en el lenguaje de esta tribu. Entonces le está inspirando, pero el lenguaje es humano, por eso el humano le entiende. Entonces no es un asunto de que eran divinas, porque entonces el hombre no le entendería. Ahora, redundo, el lenguaje era un lenguaje humano, pero inspirado por Dios, o sea, dictado por Dios, porque pasado eso, no siguieron hablando en su lenguaje de las demás naciones. Como decir, si Dios te utiliza en una tribu, terminó ese mensaje, tú no le entiendes nada a lo que dicen pues los nativos. Pero sí Dios te utilizó porque a Él le plació de esa manera. Entonces así sucedió en el aposento alto. También Dios le dio, aparte de las lenguas del bautismo del Espíritu Santo, les dio un lenguaje que hablaran ellos porque le entendiera a la demás gente. ¿Ve? Ya que las personas que no conocían las lenguas de todos en los lugares de la cual ellos se encontraban allí, es decir, del medio, del persa, entonces, pero ellos hablaron ese lenguaje porque eran inspirados por Dios. ¿Eh? Entonces ahora también nosotros puede que nos pase así en alguna oportunidad. Entonces, el género de lenguas al que hoy se hace notorio sobre el bautismo en el Espíritu Santo no lo va a entender ninguna otra persona, excepto Dios, porque que Dios quiera repetir lo que hizo en el lugar del aposento alto. Si nosotros leemos en el libro de 1 Corintios capítulo 14, el versículo 2, voy a leer esos versículos, 1 Corintios, el capítulo 14, a ver por favor, y con esto vamos a ir avanzando ya para terminar nuestra lectura, nuestro estudio de la mañana. 1 Corintios capítulo 14, el versículo, el versículo 2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por eso les dije, si es una lengua espiritual, no lo puede entender el humano. Por eso acaba de decir, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El versículo 5 y 6 del mismo capítulo dice: así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, al no hacer que haya intérprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, puede hablar cuánta lengua, pero los demás no le entienden. Pues de la lengua, estoy hablando de las lenguas espirituales, no de las lenguas humanas que Dios le dio a aquellos hombres para que los demás entendieran. Y el versículo 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces, hermanos, aquí es muy importante considerar este lenguaje, ¿ve? Porque si nosotros no consideramos esta diferencia entre el lenguaje de Dios y las lenguas que Dios le dio a los hermanos en aquel entonces para que entendieran los demás, entonces vamos a confundir. No se le puede llamar lengua a cualquier balbuceo que una persona exprese. Si bien es cierto que debemos ser bautizados con el Espíritu Santo, no por ello debemos querer impresionar con actos que no viene de parte de Dios. Las lenguas es un don, estimados hermanos. Hay polémica hoy día sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre la llenura del Espíritu Santo, sobre el don del Espíritu Santo, y hoy día hay mucha gente que hace un montón de balbuceos y dice que ya es
está hablando en lenguas y que ya es bautizado por el Espíritu Santo. Mucha gente, hermanos, cualquier persona puede hacer cualquier balbuceo y lo hace de repente mucho más perfecto que el que lo quiere imitar. Hermanos, la lengua no es un balbuceo cualquiera, es algo que proviene, que Dios dirige, que Dios le ha dado a la persona. Puede que una sola vez hablaste en lenguas y nunca más hablaste, porque no es el don, porque también hay un don de lenguas. Un asunto es hablar en lenguas y otro es el don de lenguas, y ese don de lenguas, por eso dijo Pablo, yo hablo en lenguas más que nadie, pero prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras fuera de ella, porque el que habla en lenguas no edifica a la iglesia, no le entiende la iglesia, y la iglesia está para edificarlo, para que la iglesia entienda, para que la iglesia comprenda. Por eso es muy importante tener en cuenta que nosotros debemos considerar estos 2 aspectos diferentes. Por eso, hermanos, en esta mañana voy a quedarme con esta parte esperando que en el próximo estudio continuemos con este punto de hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Quizá nos quedamos muy cortos cada vez porque hay muchas cosas que tenemos que seguir discerniendo a través de la enseñanza. Un mensaje puedo hacerlo en 10 minutos, 15 minutos, pero la enseñanza vamos a ampliar y seguir dándonos el tiempo. Por eso, hermano, quizás a ti no te place estar escuchando de una manera serena, de una manera tranquila, la palabra de Dios. De repente tú quieres, pues, alguien que lo quisieras ver danzando, gritando, y por eso te puede llamar más la atención. Pero yo te pido que pongas la atención realmente en el conocimiento de la palabra para que crezcas, ya no seas niño fluctuante por cualquier cosa, por cualquier espíritu, sino una persona nutrida de la palabra de Dios, para que no te dejes guiar por cualquier manifestación o por cualquier persona que se aparezca o quizás te quiera impresionar hablando o balbuceando en lenguas y que a veces no es de Dios. Necesitamos en este tiempo tan peligroso acentuarnos cada vez más en la doctrina de la palabra, en la enseñanza de los apóstoles y profetas, siempre acentuando nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que ya nosotros podamos ser maduros y podamos guiar, enseñar a los demás. Por eso el apóstol Pablo habló sobre este punto y dijo, debiendo ser ya maestros, ¿tenéis la necesidad todavía de qué? De poder, dijo, de poder que recibes la leche y no vianda. No les puedo dar porque no eres capaz y no sois capaces todavía. Entonces debemos, hermanos, ya tomar en cuenta nosotros que necesitamos nosotros también ser cuidadosos para poder seguir aprendiendo cada día más las Sagradas Escrituras mientras el Señor tarda. Pero forjémonos porque cada día vienen más fuerzas espirituales y fuerzas mentirosas, fuerzas engañadoras que nos tratarán de engañar y muchos, aún los escogidos, vayamos a caer en eso. Por eso te pido, hermano, tengamos el cuidado de los falsos profetas, de las falsas manifestaciones, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores y de toda la falsedad. Y solamente podemos evitarlo esto a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras, quienes nos pueden hacer sabios para la salvación. Hermanos, muchas gracias por haberme escuchado en esta mañana y espero que si usted estaba escuchándome, atendiendo juntamente conmigo la palabra del Señor, me deje un amén como respuesta que estuvo usted atendiendo la palabra y también estaba contento y está llenándose de conocimiento para crecer su vida espiritual. Agradezco al Señor y vamos a agradecer juntos con una oración para la gloria del Señor. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por haberme concedido en esta mañana compartir la enseñanza de tu palabra. Señor, cada día quisiera que nos sigas ayudando, nos sigas fortaleciendo, síguenos dando sabiduría, entendimiento e inteligencia para poder, Señor, compartir de tu palabra sin salirnos de la doctrina sana. Queremos mantenernos dentro del conocimiento de la doctrina sana a fin de que podamos estar listos para heredar el reino de los cielos. Señor, yo necesito cada día ser útil para mis hermanos y contribuir para que el pueblo tuyo pueda cada día nutrirse y ser
librado de cuántas mentiras, de cuántos engaños se manifiestan hoy en día, esperando que tu santa presencia los siga ayudando, los siga dando también a ellos el conocimiento, para que no se dejen engañar por tantos mentirosos que han salido, aún a impresionar, porque aún están viniendo, Señor, haciendo muchas cosas que para muchos hermanos es una sorpresa, es una novedad. Sin embargo, los que leemos tu palabra, siempre lo tenemos en cuenta, que nada nuevo existe, porque está en tu palabra todo. Solamente es el tiempo, el medio y el lugar donde tú tienes que dar permiso y aún manifestarse conforme a tu gracia. Gracias, mi Señor, en esta mañana por haberme permitido compartir tu palabra a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Alabado sea nuestro Dios. Muchos saludos entonces a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros y esperamos pues que el Señor les siga bendiciendo y también nos siga ayudando. Vamos a escuchar una meditación más para la gloria del Señor. Alabamos el nombre de Jesús y queremos que el Señor también a usted le bendiga por esta bendición de la palabra en sus corazones. Escuchemos una alabanza más y con esto que el Señor le dé fortaleza. Mientras que vamos escuchando la alabanza, usted también me va diciendo que si estuvo contento, de acuerdo con la Sagrada Escritura que estuvimos hablando. Alabado sea Jesús. Gloria sea Dios. Saludos para nuestros hermanos allá en Lima, nuestros hermanos en Piura, nuestros hermanos en Morropón, nuestros hermanos en Moyobamba. Muchos saludos para cada uno de ustedes, estimados hermanos. Que el Señor les diga. A ustedes, hermanos, el Señor pronto viene. Y el Señor siempre está presto y pronto vendrá a llevar a su pueblo, vendrá a llevar a su iglesia, vendrá a llevar a todo aquel que se prepara y aquel que está siempre listo para ir con el Señor. Alabado sea Dios. Muy bien, hermanos. Quizá tenemos la oportunidad de poder escuchar en esta vez a nuestros hermanos que nos están vamos a escuchar a nuestros hermanos el trío de los hermanos Maná del Cielo. A cada uno de ustedes también les hacemos recordar que conmigo estaremos el día jueves y el próximo domingo. El día martes estará nuestro hermano pastor Clever Pilco con cada uno de ustedes a las 8 de la noche. No falten, hermano, no falten para estudiar la palabra del Señor. Si usted quiere seguir llevando la enseñanza que estamos, no se quede, el jueves nuevamente estaremos con ustedes para poder seguir llevando el estudio hasta terminar sobre estos dones espirituales. Nos queda mucho tiempo, pero esperamos que usted quiera aprendérselo y quiera tenerlo también para que pueda ayudar a los demás.
De esta manera, estimados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes y será hasta el día jueves que estemos conmigo una vez más. No se olviden, el día martes a las 8 de la noche estará predicando el pastor Clever Pilco para cada uno de vosotros. Así es que, hermanos, esperamos que usted comparta también esta bendición. Hasta pronto, muchos saludos a todos los hermanos y invite también a todos los hermanos que más les falta también que se unan a esta enseñanza. Gracias, hasta pronto, Dios lo bendiga, la paz del Señor los cuide.